¿Se ve? Sí, sí, doctor, se ve. Ya, muy bien. Vamos a tener una charla, un conversatorio de lo que es la neumonía en pediatría, pero lo que quiero es más o menos realizar lo que les había mencionado el día de ayer, ¿no es cierto? Fíjense, más o menos así va a ser la situación. Cuando nosotros hablamos de lo que se denomina un síndrome de condensación en un niño menor de 5 años, lo más probable es que se trate de una neumonía. Sin embargo, para que eso se manifieste de esa manera, en la mayoría de los libros la determinan como una triada. ¿Qué triada para la sospecha de neumonía han leído? Las 3 T's podría ser, doctor, Muy de bien. temperatura, tos y taquipnea. Perfecto. Tos, taquipnea, y en realidad debería ser temperatura elevada, ¿no es cierto? Sí, doctor, elevada. Bueno, todos los libros la colocan como temperatura, todos, pero en realidad, si solo es semántica, bueno, pues tenemos que aprender a hablar bien, y es temperatura elevada, porque al final todo el mundo tiene temperatura, ¿no es cierto? Todos, yo ahorita estoy con 36 o 9, por decirles. Eso es temperatura. Ahora, una cosa es normal, baja o elevada, que se llama eutermia, hipotermia y hipertermia o fiebre, ¿no es cierto? Bueno, pero bien, eso en un niño que tienen este tipo de radiografía, fíjense, una radiografía de tórax en el que se ve los campos pulmonares y en los campos pulmonares una zona opaca, ¿no es cierto? Radio opaca denominada en términos más médicos y que abarca este segmento, en este caso un lóbulo del pulmón derecho, ¿no es cierto? Entonces, como diagnóstico inicial podremos colocar síndrome de condensación, síndrome, como quieran llamar, síndrome de condensación. Y les decía, un niño menor de 5 años que tiene tos, taquipnea y fiebre, lo más probable es que se trate de neumonía. ¿Ya? O sea que hay que pensar en que es así y, bueno, pues iniciar ya todo el manejo hacia adelante de lo que viene a ser una neumonía. Pero la parte inicial de los exámenes complementarios está en que habitualmente nosotros llegamos a ver al paciente ya con una radiografía o con la solicitud de algún otro médico o de la solicitud de alguna otra persona sobre una radiografía y puede llegarnos en estas condiciones. Bueno, viene, le vamos a poner nuestro nombre, tiene, a ver, este paciente va a tener, se llama Leonardo, y tiene 3 años y 6 meses, va a tener un peso de 12 kilos y va a tener una frecuencia respiratoria de 64 por minuto y va a tener una temperatura de 39.1 grados centígrados. Este va a ser nuestro pacientito al que nos vamos a ir refiriendo conforme vaya pasando la clase. Entonces, llega con esta radiografía, pero esta radiografía no nos dice nada, ¿no es cierto? Al menos nosotros debemos tratar de interpretar lo que tenemos en mano. Y esta interpretación va a depender sobre todo de las características o condiciones técnicas que debe cumplir una radiografía para que pueda ser considerada como una radiografía bien tomada y que pueda ser evaluada y ser parte de nuestro examen complementario. ¿Qué condiciones creen que necesita una radiografía de tórax? Michelle. Sí, doctor. La preparación al paciente primero. ¿Ya? ¿Cómo sería la preparación del paciente?
Para la región del tórax, bueno, mm, A ver, nombre es Laura. Pues para pulmón, doctor, tendría que ser una posición postero-anterior y también lateral para ver todo el pulmón, ¿no? Muy bien. Entonces, una de las condiciones técnicas que debemos pedir que se cumpla es la posición. Como menciona Laura, es la posición a la que nosotros debemos solicitar. En este caso, pues si es de tórax, yo le pediría tiene 3 años y 6 meses, como mencionamos, y puede ya seguir algunas indicaciones u órdenes directas y hacernos caso, ¿no es cierto? Dependiendo mucho del estado general de nuestro paciente. Con 39, pídanle a nuestro paciente que realice alguna orden que ustedes le van a dar. Es muy poco probable porque está febril, está invadido, está temeroso de lo que le van a hacer y todo eso, entonces como que reacciona de una diferente manera a que si fuéramos, no sé, cincuentones y nos digan, meta aire, ¿no es cierto? No bote, manténgase ahí, ya puede botar el aire. Bueno, todos ustedes, bueno, todos hemos debido llegar a pasar por esa experiencia de que nos hayan tomado una radiografía de tórax, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Entonces, bien inspirada. Una posición póstero-anterior y lateral indica. También hay las posiciones antero-posterior y oblicua. Ya, entonces tenemos una de las condiciones. La posición. ¿Qué más, Ángel? ¿Qué más crees que se necesita cumplir con la radiografía? ¿Ya? ¿Ya? Ya, perfecto. O sea que tiene que estar bien centrada. Ya, bueno, si tuviese un mejor diseño gráfico, estaría tal vez precisamente haciendo TikToks o alguna de esas cosas, ¿no es cierto? Pero como no está bien mi radiografía, aparentemente esto es un cuadrado perfecto, pero no es así. Entonces tenemos aquí esta radiografía y tiene que estar bien centrada. Nosotros debemos trazar una línea que vaya, imaginaria, que vaya por todo el mediastino y toda la columna para dividir a nuestros campos pulmonares en dos aspectos importantes, o sea, dos mitades que sean características del lado izquierdo y del lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, si nuestro paciente, como dice Ángel, se mueve mucho y se produce una rotación sobre su eje, obviamente vamos a tener menor visibilidad de los campos pulmonares. Y en ocasiones esta rotación que realiza el paciente, porque imagínense que le pongan una placa fría en la espalda, tiene 3 años y medio, está ahora con un médico o con un técnico, en realidad un técnico de rayos X que lleva un barbijo, que lleva lentes, que lleva escafandra, que lleva un montón de equipamiento, dice, ¿dónde estoy? ¿Qué me están haciendo? ¿No es cierto? O sea, se siente invadido en su privacidad y puede luchar y pelear y bueno, pues al final le toman la radiografía y está totalmente rotado. Esa condición nos obliga a nosotros a solicitar nuevamente una radiografía. Entonces, tiene que estar bien centrada. ¿Qué más crees? Ahorita me voy a acordar. Pablo, no. Pérez, pero apellidos. Yo soy Michelle Pérez. Michelle Pérez, Ángel Padilla, Lourdes y Milton Andrés. Milton, Andrés, ya, Milton. ¿Qué más crees que necesitamos? Está bien centrada y tenemos ya la indicación de una buena posición. Tal vez que los ángulos costodiafragmáticos también se puedan apreciar en su totalidad, doctor. Ya, perfecto. ¿Y cómo lo logras? ¿Cómo logras eso? ¿Qué condición técnica lograría lo que tú dices? Perfecto, es una respuesta ideal, pero ¿cómo logras? Bipedestación con
con una distancia suficiente, Ya, muy bien. ¿Y qué le pides al paciente? que inspire profundamente. Exacto, exacto. Perfecto. Eso es una condición técnica muy importante, porque a veces cuando nuestro paciente no colabora, se saca una radiografía rotada y además en expiración. Y eso puede llevarnos a errores en la interpretación de la radiografía. Entonces, es muy importante de que esté bien inspirada. A veces tiene 6 meses y le dicen, mete aire. Bueno, pues el niño está llorando, ¿no es cierto? No les va a entender. Y le dicen a la mamá y la mamá va, o la mamá que está al lado, ella va a inspirar por el bebé, ¿no es cierto? Pretendiendo de que su bebé haga lo mismo. Entonces el técnico tendrá que ver que como el niño está siendo invadido y está llorando, cuando mete el aire para llorar y para chillar o no sé, ahí es donde tiene que disparar el equipo para que pueda capturar la radiografía en lo mejor posible con una buena inspiración. ¿Cuándo decimos que la radiografía está bien inspirada? ¿Alguien? Una radiografía está bien inspirada cuando desde el vértice de los pulmones hasta la base encontramos por lo menos 8 espacios intercostales, ¿ya? Y aparte de eso, los hemidiafragmas no están tan bien dibujados como parece aquí, ¿no ve? Como que están subidos, sino más bien un poco abatidos, aplanados, porque a ver, ustedes hagan el ejercicio en este momento, cuando nosotros metemos aire, obviamente la compliance pulmonar, la expansibilidad pulmonar va a hacer de que el tórax aumente en forma antero-posterior lateral y también en altura, ¿no es cierto? Porque el diafragma va a bajar mucho más venciendo la presión intraabdominal. Y bueno, pues a nuestra edad, a los 30 años o a los 22 que tienen ustedes, entonces inspire, no bote, entonces ahí hay una buena técnica para la toma de la radiografía. Y entonces tenemos 3 condiciones. Uno, que es que tiene que estar bien centrada. Otro, que tiene que tener una buena inspiración, por lo menos 8 espacios intercostales. El cuarto es la posición, que ya hemos dicho que puede ser AP, PA, lateral y oblicua, una de las 4. Eso va a depender de la percepción de cada uno de los médicos. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre qué más? Si es ¿Cómo podría? anteroposterior o postero anterior, doctor. Ya, eso está aquí en el cuarto como posición. ¿Cómo podrían ustedes diferenciar o qué aspecto les podría hacer diferenciar el aire de lo sólido y de lo que viene a ser, por ejemplo, el aire es oscuro, ¿no es cierto? Porque es un negativo, por eso nosotros cuando colocamos la radiografía al aparato ese para ver radiografías se llama negatoscopio. Nega porque es de negativo y es como ver en negativo, más o menos. Muchos dicen megatoscopio. En realidad, creo que el término correcto es negatoscopio. Entonces, colocamos al negatoscopio, la parte del aire se ve oscura, la parte sólida, como en este caso la condensación es una parte sólida, el corazón es una parte sólida, el hígado es una parte sólida, todos ellos se van a ver radioopacas o blancas, como en cualquier radiografía, y a nivel de los campos pulmonares, una serie de escala de grises que van a ver dependiendo de qué es lo que encontremos en los pulmones. Si hay muy buena inspiración, quizás vayamos a ver una trama broncoalveolar muy evidente, iremos a ver la tráquea, iremos a ver los bronquios mayores, iremos a ver el hilo bronquial en ambos lados. Entonces, todo eso va a depender de la penetrancia que nosotros le demos a nuestra radiografía. Esa penetrancia se adquiere con el milivoltaje y con el kilovoltaje y el miliamperaje que le vamos a dar a la irradiación que nosotros estamos produciendo. Si le damos mucho, entonces va a salir completamente negra, ¿no es cierto? Y no vamos a diferenciar estas estructuras anatómicas. Si le damos muy poca penetrancia,
va a salir más bien completamente blanco. Ya tampoco vamos a poder ver las estructuras y diferenciarlas, porque muy blanca vamos a tener que hacer mucho esfuerzo para diferenciar la zona cardíaca de los campos pulmonares, por ejemplo, como cuando está muy, muy blanca, como vamos a ver en alguna radiografía en neonatología, se ve de esa manera y bueno, pues resulta de que o es patológico o realmente la condición técnica no está siendo cumplida. Si cumple todas estas condiciones técnicas, nosotros estamos en la autorización para poder emitir un juicio de valor respecto de nuestra radiografía. Si tenemos una radiografía con estas características, bueno, bien inspirada, bien centrada, una radiografía póster o anterior y todo lo demás, entonces ya tenemos que realizar nuestra impresión diagnóstica respecto de qué es lo que estamos viendo acá. Y ahí llegamos a la conclusión de que esto es un síndrome de condensación y probablemente una neumonía porque hemos encontrado la famosa triada que hemos mencionado. Perfecto, ya. Ahora, viene nuestro paciente con esta característica, con este tipo de radiografía, y lo más importante que debemos tener es una sospecha diagnóstica respecto del agente que está causando, cuál es el germen que está causando la neumonía. Entonces, ¿cómo se clasifica la etiología según el agente etiológico? Viral o bacteriana, doctor. Muy bien. Podemos encontrar una patología micótica, podemos encontrar, no sé, una malformación, podemos encontrar algunas de esas más raras. Sin embargo, lo que menciona es correcto, puede ser viral o bacteriana. Si ustedes han leído Nelson o Meneghello, en ambos dice que la etiología de las neumonías en pediatría, en cerca del 60 o más del 60%, tiene una etiología viral, o sea, son los virus los causantes de la mayoría de las neumonías en pediatría. En esta época de nuestro contexto actual nos está enseñando de que, bueno, cualquier problema pulmonar es coronavirus hasta no demostrar lo contrario, pero eso es un contexto epidemiológico muy distinto, ¿no es cierto? Estamos en una epidemia, en una pandemia en realidad que nos obliga a pensar de esa manera. Pero en niños por lo demás sanos y que hayan venido a la consulta por otras características, debemos pensar en que es un virus diferente al coronavirus que puede ser el causante de nuestra neumonía. Después, en orden de importancia, vienen las bacterias, pero en orden de importancia por la prevalencia, porque llegan a sumar entre un 30 a 35% más o menos las bacterianas, y el restante están lo que les decía, ¿no ve? Alteraciones congénitas, cardíacas, pulmonares, incluso hasta alteraciones óseas que pueden producir alteraciones en las radiografías que nos hacen confundir en la etiología que nosotros estamos pensando, sin dejar de lado a las micobacterias y también a los hongos, ¿no es cierto? Entonces, eso tendremos que tomarlo en cuenta. Perfecto. Entonces, hablando específicamente de la etiología bacteriana, que es quizás la mayor prevalencia de pacientes que acuden a los centros hospitalarios porque la resolución no es autolimitada como en la viral. En la viral, después de un tiempo de estado, de un periodo de estado de la enfermedad, puede resolverse de manera espontánea porque es el propio organismo el que se encarga de eliminar la infección, ¿no es cierto? Nosotros ayudaremos con algunas cositas, pero el virus puede autolimitarse y no causar complicaciones. Ya nos demuestra de que para toda regla hay las excepciones. Perfecto. Hablando específicamente de la etiología bacteriana, nosotros necesitaríamos saber 3 aspectos importantes para sospechar el agente etiológico. Estas 3 características, ¿a qué se refieren? ¿Alguien tiene idea? A ver, ¿cómo podría yo decir el agente etiológico es tal debido a esto, esto y esto? A ver.
Tal vez a la formación de la placa bacteriana, doctor, en paladar. Muy Podríamos bien, decir que es un agente etiológico bacteriano. ya, perfecto. ¿Qué más? Al olor, tal vez, de la expectoración o del esputo. Ya, nos indica definitivamente que es una bacteria. Lo que tú me dices, placa bacteriana en amígdalas, olor, no sé, purulento o putrefacto, no sé, ¿ya? Pero eso nos da la condición más probable de que sea una bacteria la que le está causando, porque ustedes saben que hay dos vías principales de llegada del germen a los pulmones, ¿no? Uno es la vía aérea y otro es la vía hematógena. Por ambos lugares puede llegar el germen a los pulmones. Pero ya, independientemente de estos tips que nos indican que es una bacteria, para saber exactamente o para sospechar cuál es el agente etiológico, necesitamos tres condiciones para decir, bueno, probablemente sea este el germen. ¿Qué condiciones necesitamos evaluar? Serían las manifestaciones clínicas, podría Ya, ser también la placa de tórax, ¿no? Porque tienen diferentes patrones, tanto en la ya, viral como en la bacteriana. Y ya. también en el examen físico podríamos encontrar diferencias, doctor. Perfecto, muy bien. Tenemos ya un paciente que se llama Leonardo, tiene una edad, es por lo demás sano, tiene claros signos de dificultad respiratoria, pero lo que quiero que quede claro es que para sospechar el agente etiológico vamos a necesitar tres condiciones que se va a dar en absolutamente todos los pacientes. Estas condiciones son, primero, lo primero que debemos saber, ¿qué edad tiene mi paciente? ¿Por qué? Porque el agente etiológico va a ser diferente si mi paciente tiene 15 años, si mi paciente tiene 2 días, o si mi paciente tiene 3 meses, o si mi paciente tiene 6 años. Entonces, ¿por qué? Porque hay una prevalencia de gérmenes dependiendo de la edad de nuestro paciente. Entonces, ahí ustedes han debido leer en ambos libros o en cualquier otro artículo que la etiología, de acuerdo a la edad, se va a dividir, por ejemplo, en grupos etarios, en recién nacidos. Los recién nacidos de 0 a 28 días, como dice la definición clara y contundente, ¿no es cierto? Recién nacido es todo aquel paciente que tiene entre 0 y 28 días. A los 29 días ya se llama lactante menor. Perfecto. En esta misma lectura, ustedes han debido encontrar que el siguiente grupo etario corresponde entre los 2 meses y los 2 años. El tercer grupo entre los 2 años y los 5 años. Y el cuarto grupo mayores a los 5 años. Y Nelson incluso los clasifica entre 5 a 14 años y aquellos que son mayores a 14 años. Pero como vamos a ver, la etiología en estos dos grupos es igual, es similar, o sea que no va a haber gran diferencia. Por lo tanto, dividimos por edad en 4 grupos diferentes. Recién nacidos, 2 meses a 2 años, 2 años a 5 años y más de 5 años. ¿Alguien sabe cuáles son los agentes que producen neumonía en los recién nacidos? Los virus, doctor. Hablando de bacterias. De bacterias, por la contaminación en el canal del parto, mencionaban el estreptococo del grupo beta, el estreptococo hemolítico, y también podría ser el Staphylococcus aureus, también Klebsiella y el Proteus. Y Escherichia coli. Sí, Escherichia coli. Muy bien, no es. A ver, perfecto. Lo que dice Laura o Michelle. Michelle. Michelle, lo que dice Michelle es claro. El recién nacido va a obtener el germen a través del canal del parto. ¿Y cuáles son los gérmenes que colonizan el tracto génito urinario de la madre? Precisamente el estreptococo del grupo B, que se denomina el estreptococo agalactiae o agalactiae, como ustedes puedan escribir y leer, agalactiae, la Escherichia coli y la Listeria monocytogenes. Esos son los 3 gérmenes que tiene cualquier madre cuando está colonizada por estos gérmenes y que va
después de su 9º mes de embarazo, va y, bueno, pues tiene el bebé y lamentablemente se contamina y en la etapa neonatal le da neumonía a nuestro niño. Hay que pensar en esos 3 gérmenes. Bien, de los 2 meses a los 2 años, ¿cuáles vendrían a ser los gérmenes? El Streptococcus pneumoniae. Muy bien, perfecto. El ¿Cuál? Mycoplasma. El Ya, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae también. Ya, ya, el Staphylococcus aureus igual. muy bien. Entre los 2 meses y los 2 años ha habido recientemente una variación, no, ni tan reciente, ya deben ser por lo menos unos 10, 12 o 15 años. El Haemophilus influenza del tipo B era el germen más frecuente. Producía no solo meningitis, sino también neumonía y además producía conjuntivitis de ese tipo y eran las 3 manifestaciones invasivas o 3 enfermedades invasivas que producía este germen. Afortunadamente con la vacuna, pero pues ha prácticamente desaparecido el Haemophilus influenza del tipo B. Y el que ha subido en primer lugar es el neumococo o estreptococo neumonía o neumoniae, como quieran llamarlo ustedes, como el agente más frecuente entre los 2 meses y los 2 años. ¿Ya? Después del neumococo es el estafilococo aureus, el germen que va a producir neumonía entre los 2 meses y los 2 años. Entonces, tenemos 3 gérmenes. Haemophilus influenza, que ya ha desaparecido, neumococo, que es el primero en estas condiciones, y el estafilococo aureus. Esos los 3 gérmenes. De los 2 años a los 5 años, ¿cuáles vendrían a ser? Sería también el Streptococcus pneumoniae, doctor. Perfecto. El Mycoplasma pneumoniae también podría ser. Ya, muy bien. Y el Staphylococcus aureus, doctor. Está bien, perfecto. El orden un poquito. El germen más frecuente entre los 2 y los 5 años es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. El segundo más frecuente, el Staphylococcus aureus, y el tercero en frecuencia, los atípicos, que son la Chlamydia pneumonia o neumoniae, la Legionella pneumófila y el Mycoplasma pneumoniae. Son los 3 gérmenes atípicos más frecuentes que tenemos. Ahí pueden encontrar, no sé, la Chlamydia trachomatis, por ejemplo, pero en otro tipo de grupo etario que puede producir neumonía blanca en la etapa neonatal, por ejemplo, asociada a una conjuntivitis. Entonces, pero eso ya es como que un poco más específico, ¿no es cierto? Mayores a los 5 años, el germen más frecuente, ¿cuál viene a ser? El Streptococcus pneumoniae. Muy bien. Seguido de los atípicos, aquí ya cambia. En los mayores a 5 años, los atípicos toman el segundo lugar y el Staphylococcus aureus el tercer lugar. Conclusión del grupo etario. ¿Qué conclusión sacarían? Teniendo Que tal todo. vez los gérmenes, doctor, se relacionan, digamos, a las actividades que realiza el niño según la edad, ¿no? Ya, muy bien, es una conclusión. Bacteriológicamente, ¿qué conclusión sacarías, Milton? Eh, Michelle, que el principal agente es el Streptococcus pneumoniae. Ángel. ¿Ya? Ya, muy bien. Ángel estaba elaborando una idea completa. Milton, perdón. Milton estaba elaborando una idea, ¿puedes completar?
Laura, ¿qué dirías vos? Lo que ya dijo mi compañero, que a mayor edad la etiología es más bacteriana que ¿Ya? viral, doctor. En el caso de las bacterias, ¿qué conclusión sacarías, Laura? Que el estreptococo neumonía es el mayor causante, ¿no? Es el que más permanece en Pero todas las edades. perfecto, esa es una de las conclusiones que debemos sacar. Que cuando nosotros vemos a un paciente con neumonía y no se encuentra en el periodo neonatal, el germen más frecuente es el neumococo o estreptococo pneumoniae. ¿Ya? Tiene 5 años, neumococo. Tiene 10 años, neumococo. Tiene 4 meses, neumococo. Tiene 1 año, 9 meses, neumococo. El germen más frecuente. Pero si tiene 2 días, ya no pensaremos en neumococo, pensaremos en estreptococo del grupo B, Agalactiae, en Escherichia coli o Listeria monocytogenes. ¿Cuándo cambia esta etiología? Y en nuestro paciente que tenga, por decirles, 3 años o 6 meses, o que tenga 5 años, o que tenga 7 años, o que tenga 10. ¿Cuándo cambiaría? ¿En qué condiciones? Paciente hospitalizado, doctor. Perfecto, Milton, perfecto. Eso hace cambiar absolutamente todo nuestro criterio respecto a la etiología. Y precisamente, fíjense, en la etiología vamos a tener la edad como uno de los factores importantes, la epidemiología, que va a dividir a nuestro paciente en una neumonía adquirida en la comunidad y una neumonía intrahospitalaria. Todos los agentes que nosotros hemos mencionado relacionados con la edad van muy bien a lo que se denomina neumonía adquirida en la comunidad. Si mi paciente estaba por lo demás sano y resulta de que ya tiene 3 días con fiebre, tos y dificultad respiratoria y además tiene taquipnea, bueno, parte de la dificultad respiratoria, cumple el criterio de la triada. Y por lo tanto, si está viniendo de la comunidad, tengo que pensar neumococo por la edad, como el agente más frecuente, tiene 6 años, atípicos como el segundo más frecuente y estafilococo aureus como el tercero más frecuente. Y si ustedes se fijan, es más o menos, esos son los únicos 3 gérmenes que están en la comunidad y que van a producir neumonía. Atípicos, estafilococo aureus y neumococo, este último el más frecuente. Entonces, eso es la famosa o denominada neumonía adquirida en la comunidad. Lo que dice Milton, ¿cuándo cambia esto? Cuando la neumonía no ha sido adquirida en la comunidad, sino ha sido adquirida en el hospital. Mi paciente ha entrado por diarrea y deshidratación y a los 5 días le ha dado neumonía. ¿Creen que sea un neumococo el agente etiológico? Probablemente no, doctor. No, lo más probable es que no. Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque ahí pensaríamos en agentes intrahospitalarios. ¿Cuáles son los agentes intrahospitalarios? La Klebsiella neumonía. Muy bien, perfecto. Klebsiella neumonía. En estos tiempos podría ser el coronavirus también, doctor. Claro, claro, pero eso de etiología viral. Estamos hablando de la etiología bacteriana. Perfecto, pero es una aclaración que debemos hacer. Todo paciente ¿La Pseudomonas aeruginosa, doctor? Perfecto, la Pseudomonas aeruginosa. Solo en el periodo neonatal, Ángel. La listeria es casi exclusivo del periodo neonatal. Muy rara vez, bueno, puede llegar hasta los 2 meses, 3 meses, en ese periodo gris que se denomina, donde se mezclan los del periodo neonatal con los del periodo lactante menor. Pero listeria no. Habría uno denominado MRSA o MRSA, Estafilococo aureus meticilino resistente. Ese es también un germen intrahospitalario.
el Staphylococcus aureus obtenido en la comunidad puede ser fácilmente sensible a la meticilina y por lo tanto utilizando un derivado de la penicilina es suficiente. Pero si mi paciente entró por glomerulonefritis al hospital y a los 7 días de haberle internado tenemos una neumonía muy agresiva y en una de las tinciones de una secreción encontramos cocos gram positivos en racimo, eso es un estafilococo, ¿no es cierto? Y ahí le harán la presencia de beta-lactamasas resistentes, no sé, una serie de estudios para determinar su resistencia a la meticilina. Entonces, ahí pensaremos en que nuestro estafilococo que ha adquirido en el hospital es meticilino resistente. Y por lo tanto, el uso de los derivados de la penicilina tiene que ser limitado a algunos antibióticos que ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, esos 3 nunca se olviden. Pero ahora yo les voy a colocar aquí unas iniciales que forman la letra SPACE. SPACE, S-P-A-C-E, SPACE. Y, bueno, podríamos, hablando en inglés, space, o sea, espacio. S de Serratia, como la Serratia marcensis, por ejemplo. P de Propionibacterium. A de Acinetobacter. C de Citrobacter. Y E de Enterobacter. Son los grupos familiares de estas bacterias que están en los hospitales. El Acinetobacter, la Serratia marcensis, o sea, ya no los vamos a encontrar eso en la zona sur, por decirles, o en la zona norte, que ahora que está teniendo esta gran baja de temperatura, está produciendo problemas pulmonares en niños que, bueno, afortunadamente son diferentes a los del coronavirus. Entonces, eso nos indicaría de que tiene que ser un agente intrahospitalario. Bueno, intrahospitalario. Y hay que tenerle miedo, porque a veces son multidrogos resistentes, o sea, resisten a muchos medicamentos y hay que tenerle miedo. Muy bien, ya tenemos 2 de los aspectos. Uno era la edad y otro la epidemiología. En la edad ya hemos visto 4 grupos etarios y en la epidemiología la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía intrahospitalaria. ¿Cuál sería el tercer aspecto que debemos tomar en cuenta en un paciente pediátrico con neumonía? Que tiene mucha influencia con el estado general de nuestro paciente. Más grande que las manifestaciones clínicas, Ángel. A ver, que repercuten. ¿Los signos vitales? ¿Perdón? Los signos vitales, doctor. Los signos vitales son más pequeñitos que las manifestaciones clínicas. O sea, vamos a tener lo que se denomina en un mentefacto las supraordinadas, lo que está más arriba, las infraordinadas, lo que está más abajo. Entonces, ahora les voy a decir más supraordinado, o sea, un poco más superior. Las infraordinadas, un poco más inferior. En este caso, manifestaciones clínicas como la parte media, necesitamos saber algo supraordinado y no infraordinado como signos vitales. Y les digo, vendría a ser el estado inmunológico de nuestro paciente, porque eso va a influir en la respuesta que tenga nuestro paciente frente a la infección, independientemente de la edad e independientemente del germen que nosotros vayamos a tener. Y vamos a dividir en 2 grupos, uno el inmunocompetente y otro el inmunocomprometido, ¿no es cierto? Entonces, debemos tomar en cuenta esos aspectos. Diferencias. Un niño, Leonardo, 3 años, 6 meses, 12 kilos, frecuencia respiratoria de 64 y 39,1 de temperatura. Tiene además leucemia. Eso, pues,
en respecto de nuestra etiología hace variar completamente. ¿Por qué? Porque la leucemia, por la propia enfermedad y además por el tratamiento que puedes recibir, va a tener un grado de inmunosupresión. Y quizás gérmenes que habitualmente no producen neumonía puedan ser oportunistas y producirle una neumonía. Una Candida albicans, por ejemplo, un Aspergillus flavus, o un virus que está ahí, no sé, un virus sincicial respiratorio que, bueno, podría producir más una bronquiolitis que una bronconeumonía, pero en nuestro paciente inmunocomprometido, bueno, pues nos va a producir un compromiso más importante. Hasta ahí, espérenme 2 segundos. Espérenme un ratín. ¿Me siguen con esta diapositiva? Sí, doctor. Fíjense lo que hemos hecho. Opciones de puntero. Aquí está, tenemos nuestro síndrome de condensación, aquí está nuestro paciente, Leonardo, 3 años, 6 meses, peso 12, frecuencia respiratoria 64, temperatura 39,1. Hemos dicho de que viendo las clavículas así como están, vamos a tener una radiografía bien centrada, realizando una línea, trazando una línea por el medio del mediastino, vamos a tener lado izquierdo, lado derecho. Vamos a determinar la penetrancia porque vamos a diferenciar claramente lo que hemos mencionado. Además de que nuestro paciente, en todo menor de 5 años, vamos a encontrar o buscar la tríada de tos, taquipnea y temperatura elevada para sospechar de neumonía. ¿No es cierto? Las características técnicas de nuestra radiografía, ¿cuáles debemos tomar? La etiología para nuestra sospecha diagnóstica la vamos a encasillar en 3 grupos grandes: viral, la más frecuente; bacteriana, la segunda en frecuencia, la que vamos a desarrollar a otra; la micótica y otros podemos colocar aquí. La etiología podemos sospechar en base a 3 aspectos importantes: la edad de nuestro paciente, la epidemiología y el estado inmunológico. La edad del paciente en grupos etarios de recién nacidos, el estreptococo del grupo B, la Escherichia coli, la Listeria monocitógenes como los más frecuentes y en ese orden. ¿Para qué nos sirve esto? Ya vamos a ver. Entre los 2 meses y los 2 años, el Haemophilus influenza, pero le ponemos un asterisco aquí porque ya hemos mencionado de que el Haemophilus es un germen que está desapareciendo gracias a la vacuna. Y esa es la mejor evidencia de que las vacunas sí funcionan. Les comento yo como anécdotas de que en mi formación yo hacía al día entre 15 a 20 punciones lumbares
para descartar meningitis por Haemophilus influenza, porque era tan frecuente, y de las 20 que realizaba al día, no sé, pues 12 eran meningitis, 8 eran, se repartían entre negativos y sospecha de encefalitis, o sea que era pero un germen que producía estragos en los niños. Llegó la vacuna y era como haberle cortado como con cuchillo caliente a la mantequilla, así prácticamente llegó a desaparecer. Entonces, el Haemophilus influenza le ponemos con el asterisco. Entonces, en los 2 meses, los 2 años, el neumococo el más frecuente. Luego, el estafilococo aureus. Entre los 2 años y los 5 años, neumococo, estáfilo y atípicos. Mayores a los 5 años, neumococo, atípicos y estafilococo aureus. Conclusión de todo esto, que decimos que fuera del periodo neonatal, el neumococo viene a ser el germen más frecuente. Si alguien les pregunta a ustedes, ¿cuál creen que es el germen de esta neumonía que viene de la comunidad? Neumonía adquirida de la comunidad, que viene de la comunidad y tiene 8 meses. Si ustedes dicen neumococo, es muy poco probable de que se equivoquen. Si tiene 15 años y dicen neumococo, muy poco probable de que se equivoquen. ¿Por qué? Porque así lo indica la estadística. Tenemos ya la vacuna contra el neumococo que está disminuyendo más lentamente que la del Haemophilus, pero sí está produciendo una disminución de los casos. Perfecto. Epidemiológicamente vamos a dividir en neumonía adquirida en la comunidad, que trata a todos estos gérmenes que estamos mencionando, ¿ya? Pero también incluye a los gérmenes adquiridos intrahospitalariamente, la neumonía nosocomial o la neumonía intrahospitalaria. Y ustedes han mencionado Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, el estafilococo aureus meticilino resistente y este grupo que yo les había mencionado, el SPACE, Serratia, Propionibacterium, Acinetobacter, Citrobacter y Enterobacter. El estado inmunológico, inmunocompetente e inmunocomprometido. El competente, si viene de la comunidad, esto. El competente, si está hospitalizado, estos. El comprometido, si viene de la comunidad, cualquiera de estos, ¿no es cierto? Incluido alguno que puede ser oportunista, como les hemos mencionado, los hongos, por ejemplo, ¿no es cierto? Un paciente VIH positivo, por ejemplo, que cada vez es más frecuente en pediatría, es pues un inmunocomprometido. Por lo tanto, si le da una neumonía en su casa, no hay que pensar solamente en estos, sino también hay que pensar en todos estos o en algunos oportunistas que están en el contexto epidemiológico presentes. ¿Para qué necesitamos saber, Michelle o Laura, una de las chicas, para qué necesitamos saber nuestro agente etiológico? ¿Para el tratamiento? Perfecto. Para el tratamiento, para la conducta. Y eso es lo que van a leer para mañana. ¿Qué es lo que hacen ustedes en nuestro paciente? Aquí vamos a colocar conducta y aquí vamos a desarrollar todo lo que es conducta. Entonces, vamos a colocar 12 puntos de acá, del 1 al 12, indicando qué es lo que ustedes harían con su paciente. Quiero que mañana lean qué manejo se requiere para la neumonía en pacientes pediátricos. Y no solo eso, sino también quiero que lean las complicaciones de la neumonía. Bueno, mañana hacemos eso y llenamos nuestro cuadrito. No va a ser solo eso, vamos a tener muchas otras cosas que vamos a ir desarrollando. Prácticamente no nos van a quedar espacios así como que vemos ahora, ¿no es cierto? Vamos a aprovechar todo el espacio de estos que tenemos aquí. Preguntas hasta aquí, jóvenes. Aquí está muy frío. Doctor, en este caso, digamos, ¿cuál sería el diagnóstico? Tendríamos que poner un diagnóstico tanto etiológico como un diagnóstico, ¿cómo se llama? ¿Sindrómico o directamente un diagnóstico sindrómico con un tratamiento sindrómico también? No, el diagnóstico sindrómico es el inicial, pero el etiológico es el que nos interesa para realizar precisamente nuestra conducta.
Si tú colocas síndrome de condensación y puede tratarse de una neumonía, puede tratarse de un quiste broncógeno, puede tratarse de una atelectasia, puede tratarse de un tumor maligno, de un tumor benigno, cualquier cosa. Pero si colocas síndrome de condensación y el diagnóstico etiológico de neumonía, porque el sindrómico es esto y el etiológico es esto, ¿no es cierto? Entonces, neumonía perteneciente al síndrome de condensación. Ahora, mañana desarrollamos absolutamente todo esto y ya vamos a ver de qué, para qué nosotros debemos tener claro el agente etiológico. Ya van a ver, a medida que ustedes lean lo que les toca para mañana, ya van a ver y darse cuenta qué es lo que pretendemos para mañana. ¿Algo más? No creo. Listo, mañana nos vemos entonces, chicos. Igual a las 18:15. Bueno, prácticamente estamos a 19:10, o sea que nos hemos quedado cortitos en 5 minutos. Esto lo vamos a ir llenando. ¿Alguna duda o algo que quieran saber ustedes? Si no hay nada, nos vemos mañana en ese horario. ¿Perfecto? Listo, doctora. Estoy bien. Listo, chao. Hasta luego. Cuídense.